Ay, ya, ahí está. Entonces, claro, dentro de estas características teníamos al Estado moderno. Este transformó el orden feudal predominante en Europa durante la Edad Media. Entonces, muy claro que durante la Edad Media, ¿quién gobernaba? Eran los señores feudales, ¿se acuerdan? En la Edad Media estaban todo el territorio dividido y repartido entre los distintos señores feudales con sus castillos, ¿cierto? Y su cuento ahí. Cada señor feudal tenía su feudo, era su territorio, y cada tenía su propio ejército, y ellos eran los que gobernaban Europa. Ahora va a cambiar. Ahora, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a ser el que va a llevar la política? Va a ser el rey. Y este nuevo orden se va a llamar Estado Moderno. ¿Bien? Y tenemos ahí, ¿cierto? El orden feudal dice, el Estado moderno no se expresó de la misma manera ni al mismo tiempo en distintos territorios de Europa. En España, en Francia y en Inglaterra, diversos factores permitieron consolidar monarquías nacionales. Entre estos destaca, ¿cierto?, la alianza que los monarcas establecieron con la burguesía, clase social formada principalmente por comerciantes que buscaban obtener mayores libertades para realizar actividades mercantiles. Entonces, acá, en esta parte, chiquillo, es muy importante porque en la edad moderna va a aparecer una clase social que antes no existía. ¿Quiénes existían antes? En la Edad Media, ¿quiénes existían? Los campesinos, existían los militares, los que iban a la guerra, y existían los religiosos. Esos eran los tres grupos que existían antes, durante la Edad Media. Y ahora en la Edad Moderna va a aparecer un nuevo grupo social, que va a ser la burguesía. ¿Quiénes son los burgueses? Son los comerciantes. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen los comerciantes en esta época? Porque en esta época empieza a resurgir el comercio. Durante la Edad Media no existía casi comercio. Entonces, porque todo estaba en torno al señor feudal, y el señor feudal no comerciaba con otros, el señor feudal no comerciaba con otros señores, o sea, con otros sectores, era muy poco el comercio que había. Entonces, va a resurgir el comercio en esta época, y ese resurgir del comercio va a permitir que en esta época aparezca, ¿cierto?, una nueva clase social que se va a llamar la burguesía. ¿Y qué gracia va a tener la burguesía? Que van a ser comerciantes que se van a hacer ricos, o sea, van a haber enriquecido gracias al comercio, van a tener mucho dinero. Y como van a tener dinero, van a tener influencia, van a tener cierto grado de poder de decisión. Entonces, algunos reyes van a hacer alianza con los burgueses, se van a aliar con ellos, ¿a cambio de qué? De préstamos de dinero, en fin, y van a ser apoyados por la burguesía. Por eso que se empieza a debilitar el poder de los señores feudales y aparece con mucha fuerza esta figura de un rey, ¿cierto?, que va a gobernar casi todo, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener a lo que va a pasar, por ejemplo, en Francia, en España y en Inglaterra. Entre otros destaca la alianza con los monarcas que estableció la burguesía, ¿cierto?, la clase social formada por comerciantes que buscaban obtener mayores libertades para realizar sus actividades mercantiles. Entonces, ¿por qué los burgueses van a apoyar a los reyes? Porque el rey era quien le podía permitir realizar la actividad que a ellos los había enriquecido, que es comerciar. ¿Ah? El rey le daba los permisos para poder instalar sus ferias, ¿cierto? Y poder vender sus productos y todo lo que ellos necesitaban para poder enriquecerse. Entonces, claro, a cambio de eso, le apoyaban financieramente al rey, le prestaban dinero, en fin, todo lo que el rey necesitaba, ahí tenían un apoyo importante de los burgueses, que es esta nueva clase que va a surgir en la Edad Moderna, ¿ya? A partir de esto, ¿cierto?, la reactivación del comercio, las ciudades del norte de la península itálica, Florencia, Venecia, se enriquecieron. Esta situación les permitió constituirse como ciudades-estado, las cuales se organizaron como república, ¿ya? Entonces, estas ciudades con el comercio fueron adquiriendo una gran importancia, un gran poder, ¿cierto? Y les permitió también ir creciendo en eso. Veo que hay harta actividad en el chat, vamos a mirar qué es lo que tanto conversan. Me imagino que está muy
pendientes de lo que yo estoy explicando, que es muy importante. Vamos a parar el chat, chiquillos, para que puedan concentrarse en lo que yo estoy explicando, ¿bien? ¿Ya? Porque no tiene mucho sentido. Si quieren chatear, después se conectan por Instagram y por Facebook, no sé, y ahí todo lo que ustedes quieran, pueden dedicar todo ese tiempo a chatear. Pero en estos minutos que son cortitos, aprovechemos de sacar dudas, aprender y todo eso. ¿Estamos? Bien. A ver, ¿quién quiere hacer la primera pregunta en relación a lo que ya hemos estado viendo? ¿Alguna preguntita? ¿Está todo claro? ¿Sí? Más o menos. Al menos de mi parte sí. Ya. Valeria, ¿hay algo que no le quede muy claro? ¿Qué cosa? A ver, pregunte, con confianza. No. ¿Ah? No. ¿No? Estamos. Ok. Ya. Continuamos entonces. Entonces, ¿cómo se va a organizar esta parte de la edad moderna? Con una forma de organización política que se va a llamar Estado moderno. ¿Y en qué consiste básicamente? En la gran autoridad que va a adquirir el rey, o sea, las monarquías. No se dio en todos lados igual, en algunos lados fue monarquías absolutas, en otras monarquías nacionales, en otras fueron monarquías, ¿cierto?, constitucionales. En toda Europa se van a dar distintos tipos de gobiernos o reyes que tenían diversas atribuciones. Pero lo que tenemos que tener claro es que en la Edad Moderna va a adquirir una gran importancia el rey. ¿Estamos? ¿Sí? Clarito, Sí. el rey gobierna ahora. Exacto, perfecto. Ya, entonces tenemos ahí vamos a seguir avanzando. Y bueno, ahí teníamos una imagen les muestra el libro una imagen muy famosa de esta nueva clase social, este cuadro, esta pintura se llama El cambista y su mujer, y que básicamente representa esta nueva clase social que aparece en esta época, que es la burguesía, ¿ya? Entonces, vamos acá, bajamos en el libro y la monarquía absoluta. ¿Hasta cuándo ustedes tenían que leer? ¿Hasta la 29? Me imagino, parece que sí, 29. 27. 27 ya, nos quedan 2 páginas. Dice la monarquía absoluta y monarquía parlamentaria. Ambas formas de gobierno es un rey el que manda, pero son distintas atribuciones. ¿Ya? En la monarquía absoluta tenemos, durante los siglos XV y XVI, las monarquías nacionales fortalecieron la concentración del poder en manos de la corona. En muchos casos transitaron hacia el absolutismo. España y Francia fueron los máximos exponentes del absolutismo con los reyes Felipe II y Luis XIV respectivamente. Entonces, acá en el... Acá cuando hablamos de absolutismo, hablamos de que el rey va a tener el poder absoluto. Cuando hablamos de lo absoluto, hablamos del todo. Entonces, una monarquía absoluta es donde el rey lo decide todo. Él manda, él hace las leyes, él decide cómo se dirige el país, él decide quién se castiga y quién no. Entonces, nosotros cuando estudiábamos, ¿se acuerdan que los poderes de cualquier país se dividían en tres? Legislativo, ejecutivo y judicial, los tres poderes del Estado, que en la actualidad están separados, ¿cierto? En ese tiempo las monarquías no. Todo se concentraba en el rey. Por lo tanto, el rey tenía el poder absoluto, lo gobernaba todo. Él decidía qué ley hacer, si quería las ponía, si las sacaba, si no castigaba. Bueno, era un poder en donde el rey era la figura principal y lo controlaba todo. Si miramos acá el glosario, dice el absolutismo y la monarquía absoluta. Y dice acá, el sistema de gobierno en que la soberanía recaía en el monarca, quien contaba con un poder ilimitado. ¿Ya? No hay nadie que limitara su poder. Nadie le podía decir, oiga, señor rey, usted esto no lo puede hacer. No, no porque va contra la ley o no sé, o porque va contra... No había nadie que le dijera eso porque él era quien podía decidirlo todo y si había una ley que no lo dejara hacerlo, él iba y cambiaba esa ley para poder hacerlo. Por lo tanto, no tenía ningún control del poder en ese aspecto. Entonces ahí teníamos el poder ilimitado, hereditario. ¿Por qué era hereditario el poder del rey? ¿Quién me puede responder eso? ¿Por qué era hereditario? ¿Ya? A ver, vamos, vamos, Fiona. Sí, te escucho, Fiona, ahora sí. Que se
que por ejemplo, no sé cómo explicarlo muy bien, pero puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, yo soy el papá y tengo un hijo y eso me hereda a mi hijo. Correcto. Entonces, ahí el poder de gobernar se traspasa al hijo, o a la hija, o no sé, o al familiar más cercano que tenga si no tiene hijo, en fin, ¿ya? Pero es hereditario, yo lo voy heredando, no es que a mí me elijan para gobernar el pueblo, ¿cierto? Entonces, yo voy heredando ese poder. Aquí Valeria está levantando la mano, ¿sí? Dígame. Ajá, y si no hay alguien que lo pueda heredar, ¿qué pasa con eso? El familiar más cercano que tenga. Ahí eso se Pero si en pasaba, un el caso extremo no hay sobrino, nadie, ¿qué un pasa? hermano lejano, un tío, no sé. Algún familiar tenía que tener el rey, pues, ¿ah, ¿cierto? No, no podía haber salido de la nada, ¿cierto? En este caso, si no habían hijos, podía ser un familiar más cercano, ¿ya? Tengo una Todo pregunta. eso. ¿Sí? Dígame, Fiona. En esa época se hacían pasar gente tipo por familiares cercanos, cuando en el caso de lo que dijo la Valeria, podía aparecer gente nada que ver y decía, yo soy primo de tal. Sí, puede haber surgido eso. Pero no comproban que era Recordemos que en ese familia. tiempo no tenía la tecnología de hoy en día como para decir, ay, el ADN y muéstrame un examen de ADN para ver si teníamos. No, por lo tanto, puede haber pasado. No hay registro de la historia de que haya pasado, de que haya engañado, porque siempre era muy. Actualización de tiempo, crecer, esto Podría venir, ser como un terminar. primo lejano que estaría diciendo, por ejemplo, yo soy el primo lejano del rey y es su único familiar y entonces sería como, no te conozco. Claro, pero muy difícil que ocurriera eso, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos? Comenzamos a Profesor, las. Sí, dígame. en ese tiempo las familias eran muy grandes. Sí, eran bastante numerosas las familias en ese tiempo. Pero las familias reales generalmente tenían 3, 4 hijos, ¿ya? Bueno, tienen que pensar que en ese tiempo las condiciones de natalidad no eran las mismas que hoy en día. Muchos de los hijos no sobrevivían. Entonces, generalmente las mujeres tenían hartos hijos, pero bueno, ahí igual había que heredar el poder. Bien, continuamos, chiquillos, para antes que se nos vaya el tiempo. Bueno, era hereditario, ¿cierto? Que el poder lo era, y también era vitalicio de por vida, o sea, no gobernaba una cierta cantidad de años como es una república, porque en una república la autoridad gobierna 4 años y se le acaba ese tiempo y tiene que cambiarse la autoridad, ¿cierto? Política, en este caso si hablamos del presidente. Claro. En cambio, un rey gobernaba hasta que se moría. A eso se refiere con vitalicio, hasta que se le acababa la vida. O sea, se moría y había que buscar a un nuevo rey, que generalmente era el hijo, ¿ya? O el familiar más cercano. Reina Isabel be like. ¿Cómo? Reina Isabel be like. No te entiendo, Fiona. La reina Isabel tiene como 400 años y no. Ya está hablando del actual. Sí, 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 Sí. sí. Hay muchos memes en relación a eso, hay mucho, mucho, mucho. Así que la única corona que ha llevado el hijo parece que es el coronavirus, por ahí escuchaba yo. Bueno, sigamos. Este poder le permitía promulgar leyes, dictaminar justicia, establecer y cobrar impuestos y nombrar y destituir a funcionarios, comandar el ejército y la diplomacia, entre otros. ¿Ya? Eso es como más o menos las características del rey absoluto. ¿Bien? ¿Se entendió un poquito, chiquillo, no? ¿Sí? El Sí. rey absoluto tenía todo el poder y todo eso. Bien. En cambio, hay otro tipo de reyes que son los que eran. Que no gobernaban solos, tenían que gobernar con un parlamento. O sea, ellos no tomaban todas las decisiones, tenían un grupo, un parlamento que también los apoyaba en el gobierno. Y, por ejemplo, la que está acá abajo, las monarquías parlamentarias. ¿Qué dice? Forma de gobierno en la que el monarca ejerce su soberanía bajo el control de una asamblea legislativa o parlamento. O sea, había un grupo que hacía leyes junto con él, ¿ya? Junto con el rey había un grupo que hacía las leyes. Principalmente esto se dio en Inglaterra, ¿cierto? Se conforman por las cámaras de los lores y los comunes, que todavía existe. En Inglaterra, obviamente ya no existe un rey,
o sea, sí existe un rey, pero un rey que gobierne así como en este tiempo, no. Quien gobierna en Inglaterra hoy en día se llama primer ministro, que es una especie de presidente que es elegido por el pueblo así democráticamente. Pero los parlamentarios, quienes hacen las leyes, están divididos en la sala de los lores, ¿cierto? Y la sala de los comunes. Todavía se mantiene esa diferenciación. Y bueno, y acá nos da el ejemplo, ¿cierto?, de Inglaterra, porque Inglaterra pasó por varias etapas, de monarca absoluto, ¿cierto?, a pasar a monarquía parlamentaria, ¿cierto?, cuando dice que Inglaterra en el siglo XVI el rey estableció acuerdos con los nobles y los burgueses para poder gobernar. Se determinó así la admisión de los representantes de las ciudades, los burgos y condados en el Parlamento. Sin embargo, en 1603 subió al trono Jacobo I, el primer rey de la dinastía de los Estuardo. Se caracterizó por mantener el control absoluto de su gobierno. La consecuencia inmediata fue un conflicto permanente con el Parlamento y el estallido entre guerras civiles entre 1642 y 1651. En 1688 la dinastía de los Estuardo fue derrocada y el Parlamento entregó la corona a Guillermo III de Orange, quien aceptó los términos expresados por la Asamblea Legislativa en un acta de declaración de los derechos y estableció la monarquía parlamentaria. Entonces, como pueden ver ahí, lo que relata es que hubo un rey que primero fue absoluto, hubo una guerra ahí en el país por esa condición de no querían tener un rey absoluto que tomara todas las decisiones, al final hay una guerra en la cual se establece, termina perdiendo el rey y se establece un rey que va a ser Guillermo III de Orange y que va a gobernar con un parlamento, con un grupo de personas que van a hacer las leyes y van a gobernar en conjunto con él. Así sea en Inglaterra. Por lo tanto, en Estado moderno vamos a tener principalmente como figura que va a gobernar al rey, y estas monarquías pueden ser absolutas y también pueden ser parlamentarias. ¿Ya? Eso como básica. En la otra clase vamos a ver el mercantilismo. Miren, por algún motivo, chiquillos, lo que pasa es que yo estoy en clases desde las 2 de la tarde, ¿ya? He ido teniendo clases con los distintos cursos. Mira, estuve con quinto, con sexto, séptimo y octavo. Y algo pasó que desde que estuve con séptimo, me empezó a cortar el tiempo de la clase y solamente me da 25 minutos. Ustedes saben que ocupamos una plataforma que es gratuita, Zoom es gratis, pero hay una versión que es pagada y que te permite estar más tiempo. Nosotros estamos ocupando la versión que es gratuita y te da 40 minutos, pero no sé por qué ahora, a lo mejor donde he estado todo el día conectado, me está quitando tiempo de la última sesión. Entonces, si no me equivoco, déjenme mirar acá, nos quedan 3 minutos. Entonces, en estos 3 minutos, primero decirles que vamos a tratar de hacer las clases en los días viernes a esta misma hora, ¿ya? Para que se preparen. Yo el día lunes, yo les voy a dejar ahí qué es lo que tienen que leer o qué es lo que tienen que tener más o menos revisado para esta clase, para que sea más que me vean escuchando a mí, porque si es por eso yo les hago un video y les pongo el video y ahí ustedes se quedan viendo el video y lo ven cuantas veces quieran, pero la idea de que nos podamos juntar en estos Zoom es que podamos conversar, ¿ya? Y podamos intercambiar preguntas. Usted me dice, profesor, mire, leí esto en la página y me parecía que no lo entendí bien, o yo pienso que es esto y bien es lo que pienso, en fin, podamos intercambiar ahí, sea más interactiva esta conversación, ¿ya? Entonces, Profe, sí, dígame. que yo hace poquito, pues, es que pude meterme a la plataforma, ¿Ya? entonces le voy a estar enviando las tareas. Ah, ¿Ok? Por eso que perfecto. no las había hecho, porque no me había Perfecto, eso es podido. lo otro, que si es que pueden, vayan poniéndose al día con algunas tareas que están desde hace rato ahí, sobre todo las que están Sí, relacionadas con, me interesa más que hagan las que están relacionadas con los videos que subí, porque yo subí un video, he subido 2 videos, y de esos 2 videos hay una guía asociada a ese video, ya, ver video y hacer una guía en relación al video que yo les subí, que es un video que grabé yo, ¿ya? Entonces, ok. miren, si yo no logramos solucionar el problema con el Zoom, que me va a ir acortando las clases, a lo mejor lo vamos a hacer por Meet,
por Google Meet, ¿ya? No sé si lo ubican esa plataforma. Ay, Bueno, si no, ahí voy a tratar de subir a la plataforma un tutorial de cómo meterse, cómo hacerse la cuenta, cómo participar, en fin, para que les quede súper clarito cómo participar. ¿Les parece? ¿Mm? Bueno, ¿Sí? Uy, que están Sí, animados, está bien. chiquillos, por Dios, parece. profe! Ah, ¡Uy! le está faltando el tomar la once. Más o menos, estamos además. viendo todo, Profe. viendo todo. Pero, Oh. pero ¿cómo? ¿Pero qué? profe, Sí, dígame. ¿a dónde le envía, o sea, se le envían las tareas al correo? A la plataforma, mira, acá en el... Tú vas aquí a la plataforma, ¿cierto? Tú, por ejemplo, entras este es del profesor de octavo, ¿cierto? Sí, octavo, Yes. sí. Va acá, a trabajo en clase, Ya. y ahí tú te vas a historia, Se va a cortar. y ahí está. Se va a cortar, chiquillos, nos queda poquito, me despido. ¿Cómo? No, no, profe. Me gustó mucho verlos. Pero No, profe. nos estamos viendo en la próxima, entonces, chiquillos, y Uy. traten de ver, ¿ya? Así que, chao, chao. Cuídense todos. ¿Qué? Chao, profe. Ya. Chao. Chao, ¿Qué juego? ¡Ella!